Bienvenidos a su clase en línea de física. Lo que veremos hoy son conceptos básicos de física y los sistemas de unidades, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los temas. Encontrar una definición clara y precisa acerca de qué es la física no es sencillo, toda vez que abarca el estudio de múltiples fenómenos naturales. Sin embargo, podemos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no hay cambios en la composición de la materia. Los cambios que se producen en la naturaleza son estudiados por las ciencias naturales como la física, la química, la biología, la geología, física, que se caracterizan por estudiar hechos que tienen causa y que provocan un efecto. Un poco de historia de la física. En el siglo XVI, Galileo fue el pionero en el uso de experimentos para validar en las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y los cuerpos. Usando el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia de la dinámica, y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girándose a su alrededor. En 1687, Newton formuló las leyes clásicas de la dinámica y la ley de la gravitación universal. A partir del siglo XVIII se produce el desarrollo de otras disciplinas como termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos. En el siglo XIX se producen avances fundamentales en la electricidad y magnetismo. En 1855, Maxwell unificó ambos fenómenos y las respectivas teorías vigentes hasta entonces, en la teoría del electromagnetismo, descrita a través de las ecuaciones de Maxwell. En 1897, Thomson descubrió el electrón. Durante el siglo XX, a la física se desarrolló plenamente. En 1904 se propuso el primer modelo del átomo. En 1905, Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, la cual coincide con las leyes de Newton. En 1915, Einstein extendió la teoría de la relatividad especial formulando la teoría de la relatividad general, la cual sustituye a la ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas pequeñas. Planck, Einstein, Born y otros desarrollaron la teoría cuántica, a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos, entre otros aspectos muy importantes de la física. La física para su estudio se divide en dos grandes grupos, física clásica y física moderna. La primera estudia todos aquellos fenómenos en los cuales la magnitud de la velocidad es muy pequeña, comparada con la magnitud de la velocidad de propagación de la luz. La segunda se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a magnitud de la velocidad de la luz o con magnitudes cercanas a ellas, y con los fenómenos relacionados con el comportamiento y estructura del núcleo atómico, teniendo como parte de la física moderna la mecánica cuántica, la mecánica relativista. Y para la física clásica tenemos la mecánica, la óptica, la acústica, la termología y el electromagnetismo. Y dentro de la mecánica tenemos la cinemática y la dinámica. Concepto de la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados, opuestos al conocimiento vulgar. El hombre, en su afán de lograr conocimiento de las cosas, con base en los principios y las causas que les dan, ha logrado el desarrollo constante de la ciencia. Por ello, podemos afirmar que la ciencia es uno de los productos más elaborados de la actividad del ser humano, pues a través de ella el hombre ha comprendido, profundizado, explicado y ejercido un control sobre muchos de los procesos naturales y sociales. Las principales características de la ciencia son las siguientes. Sistémica, ya que emplea el método científico para sus investigaciones. Probable, porque puede verificar si es falso o verdadero lo que se propone como conocimiento. Por último, es que es perfectible, es decir, sus enunciados de ninguna manera deben ser considerados como verdaderos absolutos, sino por lo contrario constantemente sufren modificaciones e incluso correcciones a medida de que el hombre incrementa sus conocimientos y mejora la calidad y precisión de sus instrumentos de medición y observaciones. Para esto, la ciencia se divide en dos ramas importantes, las ciencias formales y las ciencias factuales. La ciencia se divide para su estudio en dos grandes grupos. Las ciencias formales, que son aquellas que estudian ideas, como es el caso de la lógica y la matemática. La característica principal de estas ciencias es que demuestran o prueban sus enunciados con base en principios lógicos o matemáticos, pero no los confirman experimentalmente. Y las ciencias factuales se encargan de estudiar los hechos, ya sean naturales, es el caso de la física, química, biología, geografía, física. Caracterizaban porque estudiaban hechos debidos a una causa y que provocaban un efecto. O bien, estudian hechos humanos o sociales como lo es la historia, sociología, psicología social y economía, cuya característica es que estudian los hechos de situación debido a que la teoría de hipótesis son atribuibles. Juicios deductivos o inductivos. Las ciencias factuales también utilizan juicios deductivos cuando al estudiar un hecho se formulan hipótesis con base en leyes o principios previamente establecidos. Ejemplo de un juicio deductivo.
Todos los metales son buenos conductores del calor. La plata es un metal, por tanto, es un buen conductor del calor. Ejemplo de juicio inductivo. El cobre es un buen conductor de electricidad y es un metal. Si el cobre es un metal y es un buen conductor de electricidad, entonces todos los metales son buenos conductores de la electricidad. Definiciones. Magnitud. Se llama magnitud todo aquello que puede ser medido. La longitud es un objeto o cuerpo físico, ya sea el largo, ancho, alto, profundidad, su espesor, su diámetro externo o interno. La masa, el tiempo, el volumen, el área, la velocidad de la fuerza, etc. Son ejemplos de magnitudes. Sentimientos como el amor, el odio, la felicidad, la ira y la envidia no pueden ser medidos, por tanto no son magnitudes. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de una manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Unidad de medida recibe el nombre de unidad de medida o patrón toda la magnitud de valor conocido y perfectamente definido, que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras unidades de la misma especie. Entonces, si hablamos de unidades de medida, ¿cuáles son los sistemas de unidades? Para esto podemos separar los sistemas de unidades en dos aspectos muy importantes: absolutos, técnicos o gravitacionales. Dentro de los absolutos se encuentra el sistema internacional, el sistema sexagesimal, el sistema inglés. Dentro de los técnicos gravitacionales tenemos el sistema MKS y el sistema SBG. El sistema utilizado por la mayoría de los países es el sistema internacional. Pero también podemos separar las magnitudes en dos aspectos importantes: las magnitudes fundamentales y las derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se definen en una función de otras magnitudes físicas y por tanto sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. Y las magnitudes derivadas resultan de multiplicar o dividir en sí las magnitudes fundamentales. En virtud de la existencia de varios sistemas de unidades, todos ellos de uso actual, frecuentemente es necesario transformar unidades de un sistema a otro. Para ello es indispensable tenerlas presentes las siguientes equivalencias. Podemos observar en la tabla que tenemos las siguientes equivalencias. Por ejemplo, para un metro, que es igual a 100 centímetros, tenemos que para una milla es igual a 1609 kilómetros. Para una libra tenemos que es 454 gramos. Para un kilogramo es igual a 2.2 libras. Esto nos permitirá que podamos realizar las transformaciones empleando el método llamado de multiplicar por 1. Mediante 4 pasos sencillos. Paso 1. Se escribe la cantidad con la unidad de medida que se desea transformar. Paso 2. Se pone el signo de multiplicación y una raya de división. Ambos signos nos indicarán que haremos dos operaciones, una de multiplicación y otra de división. Paso 3. Recordaremos la equivalencia unitaria entre las dos unidades involucradas, es decir, la que vamos a transformar y la que deseamos obtener. Con ello encontraremos llamado factor de conversión. En este paso siempre tendremos la posibilidad de recordar cualquiera de las dos maneras de expresar las equivalencias que existen entre dos unidades de medio. En nuestro caso tendremos que un metro es igual a 100 centímetros o bien un centímetro es igual a 0.01 metros. Estas dos equivalencias proporcionan dos factores de conversión que son los siguientes: 1 sobre 1 centímetro sobre 100 metros y 1 centímetro sobre 0.01 metros, mismos que también pueden escribirse como 100 metros sobre 1 centímetro y 0.01 metros sobre 1 centímetro. Paso 4. Una vez obtenido cualquiera de los dos factores de conversión, bastará seleccionar aquel en que al hacer nuestras operaciones pueden eliminarse la unidad que deseamos convertir. A través de estos 4 pasos podemos ver en el ejercicio que el paso 1 es la selección de la variable, 6 kilómetros. Paso 2, 6 kilómetros por la división. Paso 3, tenemos la conversión de 1 kilómetro que va a ser igual a 1000 metros, que esto es igual a 1 por 10 a la 3 metros. O bien, 1 metro es igual a 0.01 kilómetros, que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 kilómetros. De donde los dos factores de conversión son 1 por 10 a la 3 metros sobre 1 kilómetro. Y 1 metro sobre 1 por 10 a la menos 3 kilómetros. Paso 4, la multiplicación. 6 kilómetros por 1 por 10 a la 3 metros sobre 1 kilómetro, teniendo como resultado 6 por 10 a la 3 metros. O bien 6 kilómetros por 1 metro sobre 1 por 10 a la menos 3 kilómetros va a ser igual a 6 por 10 a la 3
metros, teniendo absolutamente el mismo resultado. Por último tenemos la parte de prefijo de unidades. ¿Okay? Esto quiere decir que no por tener una exponencial indica que sea otra unidad. Podemos decir decímetro y la unidad es metro, y lo que estamos haciendo es que tiene un exponente negativo, es 0.1 metros o 1 por 10 a la menos 1 metros. Si decimos centímetro, si decimos milímetro, si decimos micrómetro, nanómetro, picómetro, femto, atómetro. Y de igual forma tenemos los múltiplos: decámetro, hectómetro, kilómetro, megámetro, gigámetro, terámetro, petrámetro, hexámetro. Esto únicamente es para la omisión de los números como se pueden presentar aquí en la tabla. Tenemos el símbolo, el factor, que es la exponencial, y la equivalencia en números naturales. Esto muchas de las veces únicamente es para simplificar los resultados. Te invito a seguir el canal y activar la campana de notificaciones para que cuando subamos videos a la plataforma te notifique. Cualquier duda que tengas, déjalos en los comentarios o envía un mensaje al profesor.